Fíjense, prepárense, porque en lo espiritual no hay coincidencia, no hay casualidad. En la vida espiritual todo es causalidad, ¿verdad? Actuamos y Dios siempre responde. Una de las canciones en la adoración fue: lo mejor está por llegar. Y eso es una verdad indiscutible. Lo mejor está por llegar. Pero tenemos que tener fe en que eso va a ser así. Y yo voy a estar hoy hablando de muchas cosas que Dios me ha permitido vivir, pero también de muchas cosas que Dios me ha permitido captar que va a suceder. Y Dios ha hecho cosas muy bonitas e interesantes como las que han visto, pero lo mejor está por llegar. Así va a ser. Saben que la Biblia dice que Dios nos da dones, ¿no? A cada quien nos da dones. Uno les da el don de profecía, otros de sanidad, otros de administración, otros de palabra, de enseñanza como maestro. A mí Dios pues me ha dado como un don especial para administrar. Y a mi señora y a mí nos ha dado también dones especiales sobre el área de restauración de pareja, de matrimonio y de familia. ¿Dónde están aquí los casados, los que tienen matrimonio? Ajá, bastante. ¿Y los que tienen hijos? Ah, pero son más los que tienen hijos que los que están casados. Los hijos son una bendición. Mi señora dice que si ella hubiese sabido eso antes, no hubiese tenido 3, hubiese tenido como 6. Pero conocimos de Dios hace 15 años y ahora es que nos damos cuenta, o sea, vivimos que los hijos son una bendición. Lo estamos disfrutando. Y entonces mi señora dice, yo hubiese sabido eso cuando nos casamos o hace mucho tiempo, hubiese tenido 6, 7. Pero Dios es fiel. Fíjense, vamos a hablar de principios para la prosperidad integral. Hay gente que dice, bueno, y van a hablar de prosperidad. Lo relacionamos con el dinero, con la riqueza. Y Dios desea que nosotros seamos prosperados en todas las cosas. La palabra de Dios en 3 de Juan 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces es importante que nosotros en la iglesia no estemos en contra de la prosperidad, en contra del dinero, en contra de la riqueza. El dinero y la riqueza no es malo. Lo que es malo es algunas formas como obtener el dinero, y también es malo y feo y que no es del agrado de Dios muchas cosas en cómo utilizamos el dinero. Pero si nosotros obtenemos el dinero legalmente y con una actitud del agrado de Dios, eso está bien, que crezcamos, que nos desarrollemos, que tengamos mucho dinero. Y sobre todo, ¿para qué queremos el dinero y en qué lo utilizamos? Eso debe ser del agrado de Dios. Casi todas las iglesias están comprando terreno para construir su iglesia. ¿Con qué compran el terreno? Con dinero. ¿Y con qué van a construir la iglesia? Con dinero. En la iglesia allá en Barquisimeto quieren comprar autobuses para salir a hacer obras sociales y a evangelizar. ¿Y con qué van a comprar los autobuses? Todo es con dinero. Entonces no tengamos rechazo al dinero. El dinero no es que es del diablo, el dinero es de Dios. La Biblia dice que Dios da el poder para hacer la riqueza. La riqueza. Y nos da estrategia. Y yo siento que Dios me ha mostrado que Venezuela va a vivir en una prosperidad sobrenatural. Sobrenatural la prosperidad de Venezuela. Como decía la otra canción, de soñar. Soñar.
Y muchas veces uno tiene esperanza, pero la esperanza siempre es lo que se espera. Pero esas cosas que soñamos y que esperamos se van a hacer realidad, para disfrutarla y para darle siempre la gloria a Dios. Entonces fíjense, principios que Dios me ha mostrado, me ha enseñado, y esos principios son para la prosperidad integral. Primero es importante que sepamos que Dios desea que nosotros seamos, primero que nada, salvos. Y la evangelización es para que la gente reciba al Señor en su corazón y sean salvos. Eso es lo más importante para Dios y debe ser lo más importante para nosotros, la salvación, ¿verdad? Pero después Dios desea que nosotros seamos sanos, que seamos sanos. Y la palabra dice que con la muerte de Cristo en la cruz, nosotros somos sanos, que por sus llagas hemos sido sanados. Entonces nosotros tenemos que tener fe en que vamos a ser salvos y sanos. Pero la palabra también dice que vamos a ser libres de todo espíritu que no es del agrado de Dios. Y todo es espiritual. El que es mentiroso, ese es un espíritu de mentira. Nosotros todos los cristianos debemos ser libres del espíritu de mentira. ¿Y cuál espíritu debe entrar en nosotros? El espíritu de la verdad y la sinceridad. Hay espíritu de adulterio. Ese es un espíritu, el adulterio. Ese espíritu debe salir de la vida de nosotros los cristianos. ¿Y cuál espíritu debe entrar en nosotros? El espíritu de la fidelidad. El odio es un espíritu. Y ese debe salir de nosotros. ¿Y cuál espíritu debe entrar en nosotros? El amor, la reconciliación, la tolerancia. Entonces, nosotros los cristianos debemos ser libres de todos los espíritus que no son del agrado de Dios. Y debe entrar en nosotros todo el espíritu que es del agrado de Dios. Amor, la fe, los que están en fruto del espíritu. Amor, fe, paz, gozo, bondad, benignidad, mansedumbre y templanza. Pero también entre nosotros tiene que entrar humildad, misericordia, justicia, tolerancia, todo lo que es del agrado de Dios. Entonces así somos salvos, sanos y libres. Pero Dios también desea que seamos prosperados. Cuando yo vi el logo de Maranata en Barquisimeto el día viernes, yo le digo al pastor, pastor, el logo de Maranata, ¿qué cosa que coincide con lo que Dios me ha mostrado? Que los cristianos debemos ser sanos, salvos, sanos, libres y solamente, a mí me dice que es prosperado y en el logo dice santidad. Y él me dice, hace 5 años en el logo decía prosperidad. Lo cambiaron porque el Espíritu Santo le reveló al pastor Javier Bertucci que debería ser, en lugar de prosperidad, santidad. Pero fíjense cómo yo no sabía nada de eso. Y él el viernes, hace 2 días, me dice, allí hace 5 años decía prosperidad. Entonces, en las cosas de Dios no hay nada de casualidad, es causalidad. Entonces, levanten ahí su mano. Nosotros todos los cristianos debemos ser salvo, sano, libre y prosperado. En el nombre de Jesús, así va a ser el pueblo de Yaracuy, el pueblo de Venezuela. Un pueblo sano, salvo, libre y prosperado. Prosperado. Ahora, ¿cuáles son los principios para ser prosperado? La clave es la obediencia. La clave del éxito espiritual es la obediencia. La clave del éxito en la vida es lo espiritual. Si nosotros le preguntamos, hacemos una encuesta en Venezuela a los 30 millones de habitantes, ¿qué es lo más importante, lo material o lo espiritual? ¿Qué respondería por lo menos 25 millones? Lo espiritual. Y si le hace otra pregunta, ¿a qué le dedicas más tiempo? ¿A lo material o a lo espiritual? Yo me imagino que responderá
como 3 millones a lo espiritual. Pero 25 millones responderían que lo más importante es lo espiritual. Pero ¿a qué le dedican más tiempo? La mayoría responderían que a lo material. Entonces no hay coherencia entre lo que pensamos, entre lo que creemos y lo que hacemos. Y la mayoría de los cristianos conocemos palabra y creemos en la palabra, pero no obedecemos la palabra. Y Dios me ha mostrado que la clave del éxito espiritual está en obedecer la palabra. Las bendiciones vienen por la obediencia. Deuteronomio 28 del 1 al 14. Bendiciones de la obediencia. Y es muy agradable que en la vida de uno ocurran todo eso. Pero después en Deuteronomio 28:15 empiezan las consecuencias de la desobediencia. Y son hasta más largas que las bendiciones de la obediencia. Entonces hay consecuencias entre lo que hacemos. Si tenemos una actitud del agrado de Dios, hay bendición. Si hacemos cosas que no son del agrado de Dios, tiene sus consecuencias. Ataduras y maldiciones sobre nosotros y sobre nuestra familia y la descendencia. Entonces hay que ser obedientes. Fíjense, primer principio, poner las cosas en manos de Dios. ¿Cuál es el primer principio? Poner las cosas en manos de Dios. Allí nosotros le ponemos la gestión en manos de Dios, porque ahí hablábamos principalmente de Banfoande, un banco que recibimos. Y en entregar la gestión y las cosas en manos de Dios, ¿por qué? Porque la palabra nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Mateo 6:33. Y la misma palabra nos dice en Proverbios 16:3. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Y el Salmo 127 dice, si Dios no edifica la casa, en vano trabaja el que la edifica. ¿Quién quiere trabajar en vano? Nadie. ¿Quién quiere que se le cumplan todos sus proyectos, sus metas, sus deseos? Todos nosotros. ¿Y quién quiere vivir en bendición? Con casa, carro, salud, educación, vivienda, todos nosotros. Pero la palabra dice que eso vendrá por añadidura. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Entonces hay que poner las cosas en manos de Dios. Nuestra vida personal, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestros negocios y el ministerio. ¿Quiénes tienen negocio de los que están aquí? Negocio, empresas, comercio. Son poquitos. Yo declaro en el nombre de Jesús que aquí se multiplican de manera sobrenatural los hombres y mujeres con negocios, con comercios, con empresas. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Dios me pone que les dé más bien las claves para que ustedes monten negocios exitosos. Yo últimamente he estado predicando de lo que Dios hizo en Banfoande aquí en el libro. Pero Dios también me ha mostrado que Él quiere que su pueblo aprenda, obedezca para que sea bendecido. Entonces estén atentos porque todo esto que van a escuchar es para Dios le va a estar hablando a usted y le va a revelar estrategias, ideas, planes para que usted monte negocio y sea bendecido usted, su familia y sea bendecida la iglesia. Primer principio, poner las cosas en manos de Dios. Segundo principio, no lo van a colocar acá, limpiar antes de sembrar. ¿Sí? Limpiar antes de sembrar. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 25. Que Dios es fuerte y celoso y persigue la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Pero hace misericordia a millares, a los que guardan y cumplen sus mandamientos. Entonces, esto es lo que nos dice, que hay ataduras y maldiciones generacionales. Y nosotros
sufrimos las consecuencias de lo que hacen nuestros padres o hicieron nuestros padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Pero también disfrutamos de las bendiciones, de lo bueno que hicieron nuestros padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Y sus hijos, sus nietos, bisnietos y tataranietos van a sufrir la bendición o la consecuencia de las actitudes de cada uno de ustedes. Esperemos que todo lo que ellos disfruten sean bendiciones de sus padres y la descendencia. Levantan ahí la mano. Declaro que su descendencia lo que va a disfrutar es las consecuencias, las bendiciones de la obediencia de todos y cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús, amén. Ahora fíjense, yo por ejemplo recibí la presidencia de Banfoande en el año 2000 y cuando yo recibí el banco, lo recibí y lo entregué en manos de Dios, entregado en manos de Dios. Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, guíanos, danos las ideas, las estrategias, las acciones que debemos tomar, las decisiones para que el banco sea de satisfacción de los trabajadores, de los clientes y de la comunidad. Y siempre te daremos las gracias a ti. Yo decía las gracias, todavía no decía gloria a Dios, porque yo tenía 6 meses de convertido, estaba muy nuevo. Año 2000. Y a las 2 horas estaba pidiéndole perdón a Dios en un acto de arrepentimiento por todo lo malo que habían hecho en el banco en 49 años. Por supuesto de rodillas, estaba de rodillas, con una lista de 3 páginas. 3 páginas, todo anotado allí, lo que supuestamente habían hecho en el banco, que no fue del agrado de Dios, en 49 años. Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te pido perdón como máxima autoridad del banco y me arrepiento de todo lo que han hecho en este banco que no ha sido de tu agrado. Maltrato a los trabajadores, maltrato a los clientes, por el odio, por el rencor, por fornicación, por brujería, hechicería, santería, por homosexualismo, lesbianismo, por hurto, robo, mentira, todo. 3 páginas pidiéndole perdón a Dios por todo lo que hicieron el banco en 50 años. Ahora, ¿por qué lo hicimos? Porque la palabra de Dios en la Biblia dice, en 2 de Crónicas 7:14, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se volvieren de sus malos caminos, yo los oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios a mí me mostró que eso que lo debemos hacer como persona, en nuestros matrimonios, en nuestra familia, también se aplicaba al banco. Entonces, Éxodo 25 nos dice que hay consecuencias y ataduras generacionales, pero 2 de Crónicas 7:14 nos dice que si uno ora y se arrepiente, ¿verdad?, Dios va a sanar la tierra. ¿Quién estaba sanando en ese momento? Al banco. Yo recuerdo que en el año 2003 yo recibí la presidencia de Cadivi y también hice entrega de Cadivi en cadena nacional en un Arló presidente. Le dije al presidente cuando me dio la oportunidad de saludar, presidente, permítame pedirle a Dios en el nombre de su amado Hijo Jesucristo que el Espíritu Santo nos guíe en Cadivi para que Cadivi sea reconocido por siempre como una gestión eficiente, honesta y transparente. Y así fue Cadivi hasta el año 2005. Cadivi ahora desapareció. ¿Por qué desapareció Cadivi? Porque sacaron a Dios de Cadivi. Y Banfoande vivió en prosperidad hasta el año 2006, porque en el año 2007 sacaron a Dios de Banfoande. Ahora es el Banco Bicentenario, porque Banfoande se unió con 4 bancos quebrados y ahora es el Banco Bicentenario.
Pero las bendiciones de las que vamos a hablar desaparecieron en el año 2007 y 2008. Para que los que no tienen los detalles, Banfoandes en el año 2000 era el banco número 43 de 43 que habían en Venezuela. A veces no amanecía de último, sino de penúltimo, de 42. Y Dios lo puso en el año 2006 de banco número 7. Se cumple una de las bendiciones de la obediencia en Deuteronomio 28, del 1 al 14, que dice: serás cabeza, no serás cola. Y el banco vivió en sobreabundancia. Entonces, primer principio, poner las cosas en manos de Dios. Segundo, limpiar antes de sembrar. Tercero, actuar en base a los principios de Dios, que lo vamos ahorita a actuar en base a los principios de Dios. El primero es el amor. El primero es el amor. Tenemos que hacer todo con amor. La palabra dice que inclusive podemos entregar todos nuestros bienes, y si no lo hacemos con amor, que de nada vale, ¿verdad? Y la palabra dice que si me amáis, guardad mis mandamientos. Quiere decir que si nosotros amamos a Dios, guardamos los mandamientos. Y la palabra dice, segundo, concentrando todos los mandamientos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque el que ama al prójimo no miente, no roba, no mata, no envidia. Entonces Dios lo encerró en el segundo gran mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Dios me ha mostrado a mí que la única manera que nosotros demostremos que amamos a Dios es amando al prójimo. El que no ama al prójimo es mentira de que ama a Dios. Ahora, para amar al prójimo hay que orar, pedirle a Dios que lo ayude a uno, porque parece que los seres humanos nacimos no para amar al prójimo. Solamente con la ayuda de Dios podemos amar al prójimo. ¿Y saben qué estrategia me dio Dios a mí para amar al prójimo? Piensa que el prójimo son hijos tuyos. Si son adultos, piensa que son tus padres. Si son contemporáneos, piensa que son tus hermanos. Y si son menores, piensan que son tus hijos. Pero yo digo en forma general, hay que tratarlo como que fueran sus hijos. Entonces, en Banfoandes se le dio a los trabajadores lo que uno solamente le daría a sus hijos. ¿Por qué? Por amor. Los trabajadores en Banfoandes, cuando el banco prosperó, empezó a prosperar, el banco le dio a los trabajadores casa, crédito de vehículo, crédito de vivienda, le pagaba los estudios. Al que sacaba más de 18 puntos, se le pagaba el 100% de los estudios. HCM, hospitalización, cirugía y maternidad completo. A los activos y a los jubilados. Y a su familia. Recuerdo que cuando llegamos a Banfoandes, de 1.100 hijos de trabajadores, solo 300 tenían cobertura de HCM. Y a los 6 meses todos tenían cobertura de HCM. Los trabajadores, los jubilados y su familia. Crédito de vivienda, crédito de vehículo, los estudios. El estacionamiento se le pagaba solo a los gerentes, 25 gerentes. Y sacamos cuenta y le pudimos pagar el estacionamiento a todos los gerentes, a todo el personal, a nivel nacional. Estacionamiento. Y la cobertura que les digo de HCM, había una cobertura de 5 millones para los gerentes y 3 millones para el resto. Y yo digo, eso no debería ser así.
Los que más ganan, se les cubre más. Si ellos tienen más dinero, deberían de tener más facilidad. Revisamos y lo pusimos todo igual. En 3 millones, porque eso era enero del año 2001 y el banco no tenía dinero. Estaba todavía resucitando. Pero sí igualamos. La cobertura, todos a 3 millones. Estacionamiento, pago a todos. Y entonces los empleados empezaron a tener satisfacción de vivienda, estudio, salud, transporte con sus vehículos. Y todo eso por amor. Por amor. A los clientes del banco, les pongo este testimonio rapidito. Los créditos industriales, los que tenían crédito en el banco, los créditos industriales eran 1.800 millones, habían de crédito en abril del 2001. Y le mejoramos los montos, los plazos, la periodo de gracia, le bajamos las tasas de interés. Y en abril del 2001 los créditos eran 1.800 millones. Y en diciembre, 8 meses después, los créditos eran 11 millardos. Crecieron 400% en 8 meses. ¿Eso es natural o sobrenatural? Entonces denle un aplauso a Dios si es sobrenatural. Entonces fíjense, les hablo de un amor practicado con los clientes y un amor practicado con los trabajadores. Recuerdo, fíjense esto, había una cartera de crédito agrícola, 22 millardos. 20 millardos de crédito agrícola era con dinero del banco, de Banfoande, pero 2 millardos era con dinero de Fondafa, que se lo daba a Banfoande para que lo diera en crédito. En el año 2002, las tasas de interés se fueron para 70%. Y la tasa agrícola llegó a 48%. Nosotros la teníamos en 13% y la llevamos a 24% la tasa de interés agrícola. Pero eso era para los 20 millones con dinero nuestro. Pero los 2 millones con dinero de Fondafa, la tasa de interés tenía que ser 48%. Le mandamos una comunicación y después otra diciéndole que nos permitieran poner esos 2 millardos en 24% y nos dijeron que no. Y nosotros sacamos cuenta y dijimos a todos los clientes se la vamos a poner en 24%, pero nosotros tuvimos que asumir la diferencia entre 24% y 48%, y eso fueron como 50 millones semestrales. ¿Pero por qué? Solamente para tratarlos igual a todos. Y eso solamente lo hace uno con alguien a quien ama. Porque legalmente no teníamos por qué hacerlo. Legalmente no teníamos por qué hacerlo. Asumimos, por decirlo así, la pérdida. Pero tratarlos a todos por igual. ¿Pero por qué? Porque yo sentía que Dios me decía, trátalos a todos por igual. Entonces, Dios está contento. Y la Biblia dice que uno tiene que actuar para que Dios esté contento. Y no actuar para que el hombre esté contento. Es para que Dios esté contento. Y allí estaban contentos los trabajadores y estaban contentos los clientes del banco. Entonces, si ellos están contentos, Dios está contento. Ahora fíjense, para darle todos esos beneficios a los trabajadores y a los clientes, en enero del año 2001, 3 meses después que se entregó el banco a Dios, y que se hizo el acto de arrepentimiento y pedirle perdón a Dios y declarar el banco libre de toda consecuencia mala del pasado. El banco dio ganancia en enero del 2001, dio de ganancia 30 millones de bolívares. Y practicamos un principio que yo tenía practicándolo en mi vida 15 años.
que es el principio del diezmo. ¿Quiénes diezman aquí? Bajen la mano. El principio del diezmo es un principio de Dios para la prosperidad y la sobreabundancia. Entonces, en enero del 2001, el banco dio de ganancia 30 millones de bolívares y practicamos el diezmo. Dimos 3 millones de bolívares para obras sociales. El único cristiano en la directiva de Banfuande era yo. En total éramos 8 principales, 6 principales y 6 suplentes, 12. Y Dios me puso en gracia, y como yo tenía 15 años practicándolo, Dios me puso en gracia para que los convenciera. Yo les dije, mire, si practicamos esto, este banco que está quebrado va a prosperar. Ellos creyeron en mí, yo creo que más que en Dios, porque no conocían de Dios. Pero de una vez empezaron los ataques. Los ataques comenzaron enero, febrero y marzo. Y dijeron que esa era una estrategia mía para robarme el dinero. Y así seguí diezmando. En febrero me siguieron ofendiendo y diezmé en marzo. El banco diezmó en marzo. Y recuerdo que en marzo hubo una tentación adicional. Yo ganaba 3 millones como presidente del banco y alguien me ofreció 50 millones, o sea, me insinuó que yo me podía ganar 50 millones mensuales. Pero eso era haciendo algo indebido que no era del agrado de Dios. Y yo le dije, no, si lo haces así para mejorar el banco, lo acepto. Si lo así no. Entonces él me dijo, ay, ¿me vas a echar esa broma así? Me dijo otra cosa, pero ¿me vas a echar esa broma así? Y dije, bueno, entonces no administras nada de la cartera de inversiones del banco. Pero entonces fíjense, nos mantuvimos fieles diezmando enero, febrero y marzo. Nos mantuvimos fieles ante una tentación de que me dieran 50 millones de bolívares mensuales. Yo ganaba 3 mensuales como presidente del banco. Pero en abril Dios respondió y el banco se ganó 300 millones de bolívares. Ya no me ofendieron más nunca. Ya no me ofendieron más nunca. Y fíjense para que vean cómo actúa Dios. El año 2000, sin Dios, el banco tuvo de ganancia 395 millones. El año 2001, en manos de Dios y practicando el diezmo, el banco tuvo de ganancia 3.500 millones. 10 veces más. Y el diezmo del año 2001 fueron 495 millones. Más que la ganancia del año anterior. Un aplauso a Dios que es fiel. Dios es fiel. Y empezamos diezmando enero, febrero, marzo, abril de la utilidad neta del banco después de impuestos. Y fue tanta la prosperidad del banco en ese primer semestre que en junio yo le dije a la directiva, no vamos a diezmar de la utilidad neta, vamos a diezmar de la utilidad bruta antes de impuestos. Entonces el diezmo era como un 12-13%. No era 10, era 13, porque era antes de impuestos. Y fíjense algo, el banco se ganó en el 2001. Estén pendientes de la cifra. ¿Cuánto fue la ganancia de enero del 2001? 30 millones. La de abril, 300 millones. Todo el año 2001, 3.500 millones. En el año 2002, 6.400 millones. En el año 2003, 12.500 millones. En el año 2004, 25.000 millones. En el año 2005, 52.000 millones. En el año 2006, 100.000 millones. Un aplauso a Dios que es fiel. Ahora, las bendiciones que ustedes escucharon para los clientes y para los trabajadores
Fue por toda esa prosperidad que había dinero cada día más para bendecir, para bendecir, ¿eh? Para bendecir. En enero del 2001, cuando se aprobó el diezmo, se aprobó que el 10% de la ganancia del banco era para los trabajadores. Se aprobó el diezmo de 30 millones, 3. Y se aprobó que 3 millones eran para los trabajadores. Cuando se le dio a los trabajadores, que ellos eran 750, lo que le correspondió a cada uno es, como decía ahorita, 40 bolívares. Y muchos decían, ¿y para qué nos dan eso tan poquito? Bueno, pero es que el banco está produciendo poquito. Pero y cuando el banco produzca mucho, tú vas a tener mucho. El banco siguió, como les dije, en el 2004, 24 millardos, 24.000 millones. En el 2005, Dios nos había bendecido tanto que decidimos darle una ofrenda de 5%. La palabra dice que debemos dar en la medida en que somos prosperados. Y dimos 5%. Diezmo más 5%, 15%. ¿Saben cuánto era el 15% en cualquier mes del año 2005? Aproximadamente 1.500 millones. Porque el banco se ganaba mensualmente más de 7.000 millones. Era un banco quebrado, pero si uno cumple los principios de Dios, Dios lo lleva a la prosperidad en sobreabundancia. ¿Y saben cuánto recibía? Yo les dije que en un mes, en el 2001, fueron como 40.000 bolívares, o como 40 bolívares. En el 2005 era, como decía ahorita, 1.000 bolívares mensuales, adicionales. Y eso se le daba cada 3 meses, que era como un sueldo adicional cada 3 meses. Los trabajadores vivían en prosperidad. En el 2004, mi secretaria tenía casa y carro. Y cuando yo veo a mi secretaria con casa y carro, yo digo, ya aquí en el banco no hay pobreza. Dios erradicó la pobreza. En el 2008, después que sacaron a Dios, ya no tenían esos bonos. A mí algunos me llamaban, porque yo entregué el banco en diciembre del 2006. En el 2007 sacaron a Dios del banco, la Biblia, los trípticos, todo. Yo tenía hasta un pastor cristiano que iba por todas las sucursales del banco en Venezuela a darle principios y valores a los trabajadores. Pero era un camuflaje para que los evangelizara.